de la escuela en el Facebook. Está, pero yo lo voy a poner ya. Escuela de Historia UNS. Aquí está. En verdad, pues eso también es una invitación muy pertinente, ¿no? A que nosotros también nos veamos reflejados en ella, ¿no? Las autoridades van y vienen, jóvenes. O sea, hagamos nosotros nuestro mejor esfuerzo, que eso es lo que vale. Eso es lo que vale. ¿Ya? Así que eso, acá está. Lo voy a poner para que veamos. Miren, como que da para análisis. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Aquí está. Pero por si acaso esta parte la voy a dejar de grabar. No, ya normal, no estoy hablando mal de nadie. No es mi estilo de trabajo. Por ejemplo, no, mira, ¿no? El impacto de las reformas borbónicas. Ponte tema 1. Este es ahorita, ustedes lo han visto, ¿ah? ¿eh? ¿No? Luego, aspectos económicos del 1920 al 30, ¿no? La crisis, pues el boom, ¿no? Luego, acá las relaciones peruano-estadounidenses, un poco de diplomática, lo cual está muy bien. Y luego, 2, reformas borbónicas otra vez. El tema de los mecanismos conyugales, ¿no? Si alguien quiere conversar, adelante, ¿eh? Yo termino esto nomás, ¿ya? Luego, Chanamé, ideas científicas en las autoridades borbónicas. 3, Colonia. Suplementos gráficos en el marco de educación no formal. Ya esto es más contemporáneo, ¿no? Pero ahí nomás llegamos, ¿ah? No encuentran 80, ¿ah? Y finalmente, el papel de la iglesia, la historia de Vega. Perfecto, listo, ya está. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De los 7, 4, 3 son Colonia y 3 son siglo XVIII, ¿no? Y ahí dejo de compartir ahí. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Entonces, los que han ganado ahora último, ¿no? La subvención. Pero eso también es un paso, ¿ah? O sea, no es tampoco el definitivo. Yo les cuento una nota final y ya ahí doy pase, ¿no? Es que ustedes pues me buscan lengua, ¿no? Rápido nomás, cierro. Yo participé también en estos eventos cuando solamente habían 3 o 4 para todos sociales, ¿no? Eh, bueno, yo les contaría que quedé pues en el puesto 13, o sea, no tenía ninguna beca. La licenciatura la hice solo con mi soledad y los buenos centavos que me da mi padre, pues, ¿no? Gracias a Dios lo tengo con vida, ¿no? Así que eso tampoco no lo desanime, ¿eh? Si ustedes participan y no sacan, salen al último, oye, sí, yo salí casi al último porque eran 15, o sea, yo salí 13 de penita, ¿no? Así que si ustedes participan en estos concursos y no sacan premios, no se preocupen, o sea, ustedes sigan avanzando, sigan escribiendo, ¿sí? Muy bien, no les cuento más. Nada más, ¿no? ¿Y qué más se decía por acá en este chat? Ajá, sí, ya se está grabando ya. Ya, así que Rodrigo Montoya sí, ese sí fue más, ese puso más pecho, ¿ah? ¿eh? Rodrigo Montoya sí se quedó largo, hasta ahorita, hasta hace poco, hasta antes de su cese, creo, ¿no? Ese sí, siempre es antropólogo así militante, ¿no? Él sí. Kotler también, o sea, Kotler, y los que mencionaste, los que hemos mencionado, ellos se van en los 70, renuncian en los 70. ¿Sí? Otro que se quedó machazo fue este alemán, Jürgen Golte. Yo no sé si sigue enseñando Jürgen Golte, creo que no lo sé, pero ese también un tigre, ¿eh? Y lo que me gustaba tanto de Montoya como de Kotler, como del propio Macera en el caso, es que yo con ellos qué voy a conversar, pues son sociólogos y antropólogos respectivamente, ¿no? Mi tema, ya más cuando empecé la licenciatura la hice con Colonia, ¿no? Honorario, uy, excelente, sí, es un tipazo. O sea, lo que me gustaba de ellos dos, oye, yo soy un desconocido, ya, perfecto, nadie me conoce, ¿no? Solamente mi esposa y mis hijos, ya, perfecto. Y bueno, mis alumnos ahora, ¿no? Entonces yo iba les preguntabas a los Montoya, y Montoya se paraba y te hablaba media hora. De ese estilo de mí me gusta Gise, también. También, o sea, tú le preguntas, ¿quién eres? Te preguntan, no soy tal. ¿En dónde estudias historia? Ah, claro, esos profes valen oro. Yo Gregolde también. Oye, yo me acuerdo que me dio una cátedra en ese momento de siglo XVIII, ¿no? O sea, increíble, ¿no? O sea, sí, o sea, no te decían no, o no tengo tiempo. ¿No? Y eso me gustaba también de Reyes, de Rolando Pacha. Me gustaba eso, ¿eh? De que no te decían no. O sea, estaban full en ese rato. Pero si la hablaba de historia, te soltaban, ¿no? Así que eso, ¿no? Tengo buen recuerdo, buen recuerdo. Quiros también, doctor Quiros también, ¿no? En fin, jóvenes. Bien, tenemos una ponencia maravillosa hoy día y de ahí algunos alcances ya para ir viendo cerrando el tema de los púnicos. Estamos ya en la cuarta semana en cuenta de atrás, ¿no? Así que
En verdad ha sido un privilegio muy grande el poder contar con ustedes, la participación. O sea, yo leo los mensajes subliminales, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que hayan estado presentes gran parte del curso, a mí me indica al menos que algo bueno hemos hecho, ¿no? Así que les agradezco, ¿no? Como siempre digo, su paciencia, ¿no? Y nada, seguir avanzando. Así que recuerden ese detallito, si participan en esos concursos con sus tesis o con sus proyectos y no ganan, no se cae el mundo, ¿sí? No se cae el mundo, ¿sí? Y nada, si se van a la historia universal, pues ánimo, ánimo, no hay ninguna en historia universal. Listo, caballeros ilustres, el placer es nuestro de escucharlos. Adelante. Ya, Pueden profesor, compartir su... buenas, Ya, por buenas noches. favor. Voy a presentar pantalla. Ya, listo, maestro. Yo ahorita voy a salir de la pantalla más bien para escucharlos con más tranquilidad. Adelante. Ya la han colgado en el clase, ¿no? Para verlo. Sí, Ya, listo, voy para sí, allá está en la además. clase. Adelante, adelante. ¿Se ve, no? Sí, no. Sí. Ya, profesor. Carlos Guara, me ha llamado como me llama Rolando. Está muy bien, adelante, adelante, me he hecho recordar. Sigue, sigue. Ya, profesor. A ver. Ya, bueno. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Hoy nos toca hablar sobre Roma y Cartago, repúblicas mediterráneas en conflicto. Los integrantes para la exposición son Luis David Abanto Polo, Ángelo Smith Benítez Linares y quien les habla, Eduardo Flores Jaramillo. Antes que nada voy a hablar sobre breve reseña de Cartago y Roma para entrar en contexto, ¿no? En definición de qué son estos dos pueblos. Primero comenzamos con Cartago, que fue una ciudad antigua del norte de África, fundada por inmigrantes fenicios de Tiro a finales del siglo IX a.C. Actualmente se encuentra en el territorio de Túnez, ¿no? Otro punto es que Cartago se independiza tras la caída de Tiro a manos de los caldeos neobabilónicos. Tras su independencia, Cartago se desarrolla como un poderoso estado. Esta peculiaridad hace que Cartago conlleve a que rivalizara con, con sus pueblos fronterizos, ¿no? De la ciudad griega como la de Siracusa y posteriormente entre en conflicto con la República Romana por intereses que veremos más adelante. Los territorios controlados por Cartago la, la convirtieron en la capital de un próspero estado, viéndose enriquecida por los recursos provenientes de todo el Mediterráneo occidental. A ver, ¿se sigue viendo? Sí, ¿no? Perdón. De todo el Mediterráneo occidental. Bueno, siguiendo con la exposición, los principales dominios de Cartago estaban en la isla de Cerdeña, al norte de África y en la mitad occidental de Cilicia. Como apreciamos en la imagen, esta es una imagen de Cartago del año 275 a.C. Aquí estamos sus dos principales fuentes de comercialización, ¿no? Cerdeña, que está al norte de África, ahí en la isla que he señalado, y por el otro lado está Cilicia, la parte occidental de Cilicia, ¿no? Que está al frente del puntito negro, no sé si logran ver, que más adelante va a entrar en zona fronteriza con los dominios de Roma, ¿no? Todo, en síntesis, Cartago aprovecha su territorio y su talento marítimo para su expansionismo, ¿no? Basado en el control de puertos y escalas. Ahora pasemos a Roma, que Roma nace por la tradición de Rómulo y Remo, quienes instauran Roma y el Senado romano en el Valle del Lacio. Su historia política se inicia como una monarquía en el siglo VIII a.C. y se transforma en república en el año 509. La ciudad de Roma se expandió por el centro-sur de Italia, rivalizando con las ciudades de la Magna Grecia, a las que la sometió luego en las guerras pírricas. La principal fuerza romana era terrestre. En este aspecto es muy importante, ya que, como he mencionado que Roma se expande en el territorio, solamente este aspecto de ejército terrestre hace que tome mayor abarcamiento, ¿no? En las conquistas que hace. Otro punto también a resaltar y a mencionar es que en el ámbito marítimo, Roma tiene influencia de
la flota griega o etrusca, ¿no? Para el desarrollo del comercio. Roma se expande por el centro sur de Italia, conquistando y chocando con ciudades de la Magna Grecia, a las que la sometió luego en las guerras pírricas. Aquí vemos un mapa de Roma, que ya, como vemos, a inicio de la República ya está abarcando totalmente el territorio italiano y ya se está expandiendo al lado de la isla de Sicilia, ¿no? Como logran apreciar en la figurita anaranjadita, ya está entrando en conflicto. Como aquí veremos un mapa ya de manera ya más general, donde vemos a Cartago y a Roma, que poco a poco su expansión va a llegar a que estas dos potencias entren en conflicto, ¿no? Y bueno, acá también he buscado Siracusa, el lado verdecito, que logran ver ahí. Este es un punto importante porque Siracusa primero se va al lado de Cartago, en el gobierno de Irón II, pero luego al verse que Cartago iba a perder en la Primera Guerra, se alía de Roma, ¿no? Y hasta hoy día pertenece ese territorio al pueblo italiano. Bueno, pasamos a los antecedentes de las guerras púnicas. En el primero son los lazos entre Roma y Cartago, que empezaron con el nacimiento de la República en el 509, cuando se firmó un tratado entre ambas partes donde se delimitó sus zonas de influencia. Aquí en este primer tratado se menciona de que Roma y sus aliados solamente pueden, que no solamente pueden estar no pueden ir más allá del velo promonitorio, a menos que sea por dificultades de manera natural o se vean amenazados por fuerzas exteriores, ¿no? Además, los que vengan a comercializar en esa zona solamente pagarán el derecho de pregonera y escribano. Estas dos son funciones políticas que supervisan los hechos comerciales y jurídicos. Otro punto es que en el año 352 se desarrolla un nuevo tratado estableciéndose dos aspectos. El primero es el intercambio comercial solamente en Cilicia entre Roma y Cartago, y el otro es el apoyo mutuo contra los griegos, ya que ambas ciudades se encuentran en conflicto. En el lado de Roma se encuentra con Pirro, en el sur, ¿no? En el sur de Italia, y por el lado de Cartago se encuentra con los griegos de Sicilia. Bueno, a la victoria de Roma, hace que esta ya se instaure en la isla de Sicilia y logra así ya encontrarse con Cartago, ¿no? Ya limitándose con Cartago. Esta zona de influencia que tiene cada uno de estos pueblos hace que delimiten sus aspectos de tanto como comercialización económico, ¿no? Por ello, en el año 264, Cartago era una poderosa ciudad-estado con un gran imperio comercial basado en sus colonias exteriores. Roma, por el contrario, tenía un mayor poder a su lado territorial, como el centro y sur de Italia, ¿no? Como ya he mencionado. Además, los romanos en su etapa republicana ya controlaban la totalidad de la península itálica y ahora se dirigían su expansión a Sicilia en el sur y la Galia transalpina en el norte. La armada de Cartago no tenía rival en épocas anteriores, por ello su ejército de tierra no era demasiado potente. Esto es claro porque, como he dicho, que una de las características principales y primordiales de Cartago solamente era la dedicación al comercio, ¿no? Y no solamente de bienes y servicios, sino también de conocimientos, tanto como culturales, sociales, religiosos, ¿no? Esa para que se haga más dinámico la influencia de Cartago en sus zonas de dominio, ¿no? Ya para que no solamente tengan un imperio drástico, ¿no? Un imperio más influyente, no por el medio autoritario. Roma poseía una armada menos numerosa y con menos experiencia en lo marítimo, pero su ejército terrenal era la fuerza de combate más potente. Esto es claro, como ya he dicho, que Roma se expandía de manera terrestre, de esa forma conquistaban las grandes tierras y la especialización de su ejército era de manera más concreta, ¿no? Más establecida, más estructurada. Los intereses comerciales del imperio cartaginense se encontraron en oposición con lo de la floreciente República Romana que se llama en plena expansión. Tan pronto como Roma finalizó su conquista, trajo como consecuencia choques en aspectos de intereses económicos, comerciales y políticos con Cartago. Ello condujo al desarrollo de la Primera Guerra Púnica,
para ver quién era el que dominase el Mediterráneo. Ahora, esto es claro. El expansionismo que tiene Roma hace que tarde o temprano iba a chocar con los intereses, y como resalto acá, ¿no? No solamente económicos ni comerciales, sino también políticos, sociales, para ver quién es ahora el nuevo predominante del Mediterráneo, ¿no? Siempre el expansionismo en cada pueblo, ¿no? En cada ciudad que quiere nacer, el que quiere nombrarse como nuevo poderoso, hace que siempre derrote a la otra ciudad o entre en rivalizaciones, ¿no? Ya que dos no pueden siempre estar de manera adecuada o establecerse a numerosos tratados, ¿no? Eso lo ha demostrado a lo largo de la historia. Bueno, para hablar sobre ya la primera guerra púnica, le daré pase a mi compañero Luis. Eh, Buenas noches, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las guerras púnicas. Las guerras púnicas se va a dar en tres periodos que se van a desarrollar durante largos años. El nombre de púnicas se debe al nombre de que los romanos aplicaban a los cartagineses por ser estos de origen fenicio. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con los antecedentes, le voy a hablar sobre las causas de la Primera Guerra Púnica. Después de la guerra contra Pirro, en la que Cartago y Roma ¿no? Se firmaron alianzas para acabar con el enemigo en común, Roma, como potencia militar y terrestre, continuó con su expansión en busca de territorios y centros de abastecimiento, centros de abastecimiento en el Mediterráneo. Claro, todas estas acciones que va a realizar se van a dar en perjuicio de Cartago. Por otra parte, el desarrollo o el creciente desarrollo comercial que tenía Roma en el mar Tirreneo generó una inquietud en una Cartago que manejaba el tráfico mercantil en el triple reducto insular. En la imagen podemos ver lo que está mencionando, ¿no? El triple reducto insular que está conformado por las islas de Cerdeña, Córcega y gran parte de Cilicia, ¿no? Entonces, ante esta oposición de intereses, el motivo ocasional para que estalle la guerra va a ser la intervención romana en Cilicia. El gran historiador griego Polibio expone que cuando el grupo de mercenarios, los mamertinos, tomaron Messina, ésta solicitó ayuda a Roma. Entonces, Roma se encuentra en un problema, como sería, ¿no? Puesto que negarle la ayuda a los vecinos significaba tener tal vez a Cartago como vecino, desde un punto específico en el que fácilmente podían pasar a Italia. Entonces, el Senado optó por tomar la decisión y someterlo a la votación del pueblo, el cual se pronunció por la guerra. Así, el año 264 a.C. estalló la Guerra Púnica, que se va a dar con acciones favorables y cambiantes para ambos lados, además de que estuvo llena de episodios memorables. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la lucha se dio principalmente en Sicilia. De hecho, por eso Polibio llama a esta primera contienda Guerra por la posición de Sicilia. Pero va a llegar un momento en el que una expedición eh, se me fue el nombre, va a llegar a las costas del África. Aquí, como mencionó mi compañero, se van a enfrentar diferentes formas, va a haber un enfrentamiento de distintas formas, ¿no? De dos potencias que destacan en distintos espacios geográficos. Pues mientras los romanos eran una potencia militar terrestre integrada por ciudadanos, caballería y tropas aliadas, en oposición estaban los cartaginenses, quienes eran dueños más de una flota de las más poderosas del Mediterráneo, pero que contaba con un ejército menos numeroso y que gran parte de estos estaban integrados por mercenarios. De aquí que se dice, ¿no? Que la potencia que logre combatir con las armas del enemigo va a tener más probabilidades de ganar. Siguiente diapositiva, por favor. Un avance en la victoria. Roma construye su primera flota. Eh, Se da, ¿no? Se cuenta de que cuando unas galeras cartaginensas encalló en las costas de Italia, los romanos utilizaron esta y crearon su propio buque de guerra, y pese a su inexperiencia se aventuraron a la mar.
No solo eso, en el uso, ¿no? de la creación de su primera flota, van a crear cosas innovadoras, como va a ser la creación del Corvus Romano. En la imagen podemos apreciar, en la parte de abajo, podemos apreciar el Corvus Romano, que es una plataforma, es un puente pesado que se da, ¿no? en las batallas navales, que se desploma o se deja caer cuando están en paralelo, como se diría, ¿no? Entonces, vemos de que esta batalla naval pasa a ser una lucha cuerpo a cuerpo cuando se despliega esta plataforma, ¿no? de abordaje. Entonces, Roma saldría victoriosa de esta guerra no solo por la victoria, sino por el hecho de que se aventuró, como vuelvo a repetir, a probar suerte en el mar, ¿no? La creación de una flota marina en el mar. Y no le fue mal. De hecho, así la primera victoria se produjo en el año 260 con el cónsul Duilio. Y ¿cómo se llama? Y la victoria definitiva se daría en la batalla de Gusa, cerca de las Islas Égadas, donde sale vencedor la flota romana. Ya la conocí la flota romana. Siguiente, por favor. Bien. Con Cartago vencido se firma un tratado de paz en donde va a perder sus posiciones en Sicilia. Además de que va a tener que pagar una indemnización. Además, años después, los cartagineses perderían Cerdeña y Córcega a mano de los romanos, quienes, viendo que estos estaban sometiendo a la sublevación de los mercenarios, se apoderaron de estas islas. En la imagen podemos ver al general Amílcar Barca. Siguiente, por favor. Ya, este general va a continuar con una expansión de cartaginés, pero ya no, ¿cómo se llama? Va por la península ibérica, aprovechando los intereses por las riquezas naturales hispanas como el trigo, los olivos y las minas de plata en el caso en Cartagena. A su muerte le va a seguir su yerno Esdrúbal el Viejo, quien fundó la ciudad de Cartagena y extendió su poder al interior de la península. Después de cuando es asesinado, le va a suceder el hijo de Amílcar, un joven Aníbal que se cuenta, ¿no? Desde los 9 años fue inculcado a que combatiese a los romanos intensamente por su padre. Polibo menciona que una de las causas también es el odio y rencor de la familia Barca hacia los romanos, además por la toma de Cerdeña. Siguiente, por favor. En el inicio de las hostilidades vemos que con el progreso económico que Cartago está teniendo en la península ibérica, se va a despertar una especie de recelo por parte de Roma, pues estos van a tener temor, ¿no? de que haya un posible asalto, como sucedió con los galos en el año 390 a.C. Es así que rápidamente van a buscar firmar un tratado, la firma del Tratado del Ebro, para establecer límites de influencia en la península ibérica y de una u otra manera frenar, ¿no? esa expansión que estaban teniendo los cartagineses en el continente europeo. Así pues, el comienzo de esta guerra se va a dar con Cartago tomando Sagunto, una ciudad griega aliada con Roma. Sagunto es un lugar estratégico por su ubicación geográfica, pues pese que es una ciudad pequeña, ¿no? Daba entrada a la región montañosa de Maestrazgo, una región abundante en ganado y aceite. La guerra, que duró 18 años, se confirmaría ya con el cruce de Aníbal y su ejército, con el cruce del río. Una consulta, Lucho, está muy bien, ¿ah? Y ahorita más bien te felicito, solo una consulta. ¿Para qué la importancia crees tú de la grasa de animal? Disculpe. ¿Para qué crees tú que era importante la grasa animal, ¿no? El aceite, los aceites que están ellos ahí buscando. Sí, porque has dado un detalle ahí simpático, ¿ah? No, está bien, no te preocupes. No te preocupes. Está muy bien, está muy bien. O sea, te doy un adelanto un poquito, ¿no? El tema de la influencia comercial que estás dando es un temón, ¿ah? O sea, por ejemplo, tú ahorita yo te escucho y me haces acordar mucho a los temas de geopolítica, ¿no? Porque estás viendo que el interés mayor en el enfrentamiento de estas potencias son puertos.
¿No? Continúa, por favor. No, no se interrumpo más. No se interrumpo, pero muy buena, muy buena. Me gusta, me gusta. Prosigue, por favor. La información lo hemos sacado de un libro y como que esa parte del lugar estratégico, ¿no? Y bueno, yo finalizo en esa parte, ¿no? Con Aníbal y su ejército que cruza el río Ebro. Acá podemos ver el mapa, la parte de Sagunto, ¿no? Que es la ciudad griega. Cuando cruza Aníbal con su ejército del río Ebro, ya técnicamente se da la declaratoria de guerra. Y ahí va a continuar mi compañero. No podemos terminar la exposición sin mencionar el desarrollo de la Segunda y Tercera Guerra Púnica, que van desde el 218 a.C., con la toma de Sagunto, hasta la destrucción de Cartago en el año 146 a.C. Siguiente, por favor. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, destaca la figura de Aníbal, o Ambal, que era de la familia de los Barcas, hijo de Amílcar Barca, el general que condujo las últimas etapas de la Guerra de Sicilia. Desde muy pequeño, como ya nos han mencionado antes, se le instruyó para que dirigiera campañas de conquista. Fue el comandante que lideró los ejércitos más numerosos del bando cartaginés durante toda la Segunda Guerra Púnica, obteniendo grandes victorias contra los romanos, pero sin lograr conquistar la capital latina. Fue derrotado en la batalla de Sama y termina exiliándose a la corte del rey Antíoco III, pero termina llegando a la corte del reino de Bitinia, en el cual lo iba a entregar a los romanos, por lo que al final optó por suicidarse mediante envenenamiento. Siguiente, por favor. La marcha por los Alpes hacia Italia. Los cartagineses, al ver imposibilitada su oportunidad de desembarcar en Sicilia debido a la superioridad naval romana adquirida a finales de la Primera Guerra Púnica, se deciden a invadir Italia por el norte, atravesando los Alpes. Los romanos, que esperaban que el teatro de las operaciones se centrara nuevamente en Sicilia, se vieron sorprendidos al notar que el púnico acampaba con su ejército en Piamonte buscando mercenarios galos que se unan a su causa. Siguiente, por favor. La guerra en Italia. Rápidamente, los romanos enviaron 2 ejércitos para detener a Aníbal. Sin embargo, este pudo hacerles frente derrotándolos primero en la batalla del río Trebia y del lago Trasimeno entre el 218 y 217 a.C. Como podemos apreciar en las dos imágenes que dan a entender los planos que tomó la batalla o las batallas. A pesar de sus victorias y las peticiones de sus generales, Aníbal se rehusó al asedio de Roma, dado que además de carecer de equipamiento para un asedio adecuado, no poseía una base de provisiones en el centro de Italia, contando únicamente con debilitar las fuerzas enemigas, destruyendo lo mejor de su ejército. Con lo cual se dirigió hacia el sur de Italia, con la esperanza de incitar una rebelión entre las ciudades griegas del sur, lo que le permitiría contar con mayores recursos económicos para vencer a los romanos. Sin embargo, Roma no se amilanó y envió otro ejército, pero esta vez de 80.000 hombres al mando de 2 cónsules, Emilio Paulo y Terencio Barrón, para acabar de una vez por todas con la amenaza que representaba el general cartaginés, el cual les dio cara en las llanuras de Apulia, dando inicio a la batalla de Canas. Siguiente, por favor. La batalla de Canas. Esta batalla fue mucho más impactante que la del río Trevi y la del lago Trasimeno. En ella, Aníbal no solo dio muestras de su astucia, sino también de un talento estratégico insuperable. Puede decirse que el combate atravesó 3 etapas. La primera, que se enfocaba en el centro, la parte más débil del ejército, retrocedió sin romperse para formar una media luna, mientras que la caballería cargaba sobre su contraparte romana y la obligaba a huir. Después mandó a las reservas a los flancos, encerrando a la infantería enemiga, y finalmente se cerraba la retaguardia con la carga de su caballería, terminando la batalla. Como podemos apreciar en el primer plano de cómo se desarrolló esta. La matanza que siguió después de esta fue sangrienta. Murieron cerca de 70.000 romanos, incluyendo el cónsul Emilio Paulo y 80 senadores. Tan impactante fue el resultado que algunos patricios consideraban
abandonar Roma y buscar fortuna en otras regiones. La república se consideraba perdida. Sin embargo, la guerra estaba lejos de acabar. Siguiente, por favor. La situación en Iberia y la estadía en Italia. Mientras Aníbal asolaba Italia con su ejército, el panorama en otros frentes tomaba otros resultados. Asdrúbal, hermano de Aníbal, se encargaba de defender Iberia de las expediciones romanas que intentaban suprimir los ingresos que producía esta región a la metrópoli. Este pudo hacerles frente al principio, ganando un par de batallas, pero conforme la guerra iba avanzando, se le hacía cada vez más complicado defender sus posiciones, por lo que optó seguir la ruta de los Alpes para reforzar el ejército de su hermano, mas su intento se verá truncado al ser derrotado en la batalla de Metauro, pereciendo en el combate. Aún así, la amenaza que representaba Aníbal en Italia seguía presente, ya que aún no era derrotado. Es más, después de la batalla de Canas, se alió con Filipo V de Macedonia y Roma se vio envuelta en otro conflicto, lo que se conocería más tarde como las guerras macedónicas. También la ciudad griega de Siracusa, bajo el mando del nuevo rey Jerónimo, tomó partido por los cartagineses, pero Roma la cedió y tomó por asalto para acabar con el problema que representaba, como podemos ver en las imágenes de la diapositiva. Con todo esto, el púnico se encontraba aislado en el sur de la península, ya que sus planes se enfocaban más que nada en esperar una rebelión por los pueblos sometidos por los romanos, para formar una gran fuerza con que acabar con la república, cosa que nunca pasó. Este es el principal factor por el cual Aníbal no pudo salir victorioso de la Segunda Guerra Púnica, ya que dieron tiempo a los romanos para reorganizarse política y militarmente, cambiando el teatro bélico. Publio Cornelio Escipión, después de conquistar Iberia, fue el encargado de desembarcar con su ejército a las puertas de Cartago, amenazando con tomarla, y rápidamente se envió una delegación a Aníbal para que volviese a África, mientras que Escipión astutamente buscó alianzas con los pueblos númidas a los que encaró a los cartagineses en Sama. Siguiente, por favor. La batalla de Sama y el final de la Segunda Guerra Púnica. En esta batalla, Aníbal y sus tropas son finalmente derrotados, debido a que los romanos contaban con el apoyo de los pueblos númidas y que su ejército ya era un cuerpo disciplinado, a diferencia de los cartagineses, que se valían principalmente de mercenarios traídos de diversas partes del imperio colonial, como podemos ver en la primera imagen de la diapositiva. Con esto, Cartago se vio obligada a rendirse y aceptar unas duras condiciones de paz que lo transformaron de un imperio colonial a un reino de influencia continental sometido internacionalmente a la República y con una gran deuda económica. En el segundo mapa podemos ver cómo quedó Cartago después de la Segunda Guerra Púnica. Sin embargo, poco a poco la urbe iba a recuperarse y Roma, al notar esto, decidió aumentar las sanciones impuestas, a lo cual Cartago se negó y dio inicio a la Tercera Guerra Púnica. Siguiente, por favor. La Tercera Guerra Púnica y la destrucción de Cartago. La Tercera Guerra Púnica se puede reducir al asedio y destrucción de Cartago, asedio que tomó 3 años en concretarse, desde el 149 al 146 a.C., debido a la gran defensa que presentó la urbe púnica, como podemos apreciar en la imagen de la diapositiva. Esta guerra estuvo influenciada por la decisión de senadores radicales como Catón, que anhelaban borrar a Cartago del mapa, mostrándonos que ya no se trataba únicamente de una guerra política, sino también cultural. Siguiente, por favor. Cuando tomaron la urbe por completo, no solo la arrasaron, vendieron a los habitantes supervivientes como esclavos y echaron sal a la tierra para que ningún pasto creciera de nuevo, borrando la urbe del mapa geopolítico hasta que Julio César fundara nuevamente una ciudad con el mismo nombre en el 46 a.C. Ahora damos pase a las conclusiones. Bueno, en la primera conclusión, se puede notar un panorama muy complejo que trajo como principal consecuencia el ascenso de Roma como potencia dominante del Mediterráneo occidental. Esto es claro debido a que el expansionismo romano hace tomar tierras y estas tierras
choquen, ¿no? Con los intereses que tiene Cartago. Además, también, como mencioné, de Siracusa, en el caso de Siracusa, de que cuando pasa el dominio romano, esta ya limita con, con la parte occidental de Sicilia por parte de los cartagineses. El segundo punto, los motivos para abrir las hostilidades de ambos estados fueron sin duda de raíz política. Esto es claro mm, por el privilegio, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a lo político, puede abarcar de manera más detallada lo económico, social, ¿no? O sea, de que cada imperio, cada república que quiere expansionarse, que quiere expandirse, perdón, siempre tiene que arrasar, ¿no? O sea, arrasar en el sentido de que abarque gran cantidad parte y que predomine su cultura, ¿no? Por ello se desencadena las guerras, ¿no? Bueno, y el tercer punto lo explicará mi compañero Luis. Bueno, una conclusión, en tercer punto, podríamos hablar de que Aníbal, en su intento de devolver la gloria al pueblo, a su pueblo, mediante grandes victorias militares y alianzas con diversos pueblos, más que un fracaso, un fracaso táctico que tuvo, se podría decir que se fió mucho del descontento de los pueblos de Italia que habían en ese entonces, además de que no pudo hacer frente a la fuerte unidad política que representaba la joven República Romana, ¿no? Que estaba en todo su esplendor. Siguiente, por favor. En el punto 4, también podríamos decir que, eh, aunque en un inicio lo que empezó, ¿no?, como una disputa política, va a terminar por convertirse en una guerra cultural que, que finaliza, ¿no?, con la destrucción de Cartago como nación independiente y entidad étnica, a la postre que queda a Roma, o termina con Roma con una supremacía en el Mediterráneo. Como conclusión final, también podemos ver que a pesar de la desaparición de la orbe púnica en el mapa, su legado histórico no desapareció, ya que esta cultura influenció tanto a Roma como a civilizaciones posteriores en diversos aspectos que van de lo militar como también en lo político, gracias a los cuales le debemos la fundación de ciudades como Gades, actual Cádiz, Málaga, actual Málaga, Cartago Nova, actual Cartagena, que están ubicadas en España y cuentan con un legado muy presente en nuestro día. Gracias. Sin preguntas. Profesor, disculpe, su micrófono está apagado. Gracias, gracias. Sí, le decía un aplauso por su compañero, es muy bueno. Y creo que le escuché a su compañero decir, pregúnteme, por favor, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes, la exposición ha sido buena, ha sido buena, ha sido resaltante. Ya sé que yo creo que hay preguntas, ¿no? Cuando le escuché a Lucho hablar un poco sobre el tema comercial también o sea, lo hizo muy bien, ¿no? Esta parte de ubicación, aunque tal vez no sé si muy adrede, ¿no? Pero sí, la ubicación y el tema geográfico en referencia a los puertos es fundamental en una batalla, ¿no? Por los puertos en las batallas y ahí también terminan, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, preguntas, por favor, jóvenes. Luis David. Claro, muy bien, así es, Luis. El tema de la comida es importante, ¿eh? No es cosa chica, ¿eh? Por ahí te preguntaba, ¿no? Y esa zona era la productora para todo el Mediterráneo, ¿no? Muy bien, Lucho. No te quedaste con la duda, te felicito. Bien, jóvenes, a ver, Profe, Lucho Enrique González, por ah, favor, adelante, escuchamos sí. atentamente. No, quisiera felicitar la exposición de mis compañeros, que lo han hecho muy bien. Y mi pregunta sería que si pudieran explicar cuáles eran los factores por los cuales Roma se embarca hacia el Mediterráneo, ¿no? Si se sabe que Roma era más de continente, más de la zona de Italia. Y también si ellos sabían que la influencia de Cartago en el Mediterráneo era muy, muy amplia, ¿no? Dominaban tanto el Mediterráneo oriental como el occidental. ¿Cuáles serían esos factores?
Buena pregunta. A ver, buena pregunta. Por ahí no la había visto. Muy bien. Factores. A ver, jóvenes. Bueno, profe, sobre el punto que menciona mi compañero Luis Enrique sobre el 2 de que dice de que Roma sí sabía que si Cartago era eh, como un dominante, ¿no? del Mediterráneo. Eso sí, tienen conocimiento, ¿no? Porque cuando Roma nace como república en el 509, ellos establecen un tratado para que delimiten sus zonas de influencia, ¿no? Para que tanto como Cartago no invada los territorios en la que Roma se está expandiendo y tal que Roma no vaya más allá de las zonas de su lugar de expansión, ¿no? O sea, hay un cierto delimitaje de dominio entre el poder de Cartago y Roma. Pero Cartago también establece algunos tratados, pero no lleva, o sea, no lleva como consecuencia, no trae consigo que Roma se iba a convertir en una gran potencia, ¿no? Y bueno, sobre respecto al primer punto, ¿cuál era? El sobre su... ¿Cuáles eran los factores que hacen que Roma se embarque hacia el dominio del Mediterráneo? Los factores, bueno, para esa pregunta los factores son del mismo Senado, ¿no? Porque mi compañero Luis Abanto dice que el Senado de Roma quiere expandirse más allá, buscando nuevas tierras, buscando nuevos dominios, como toda república, ¿no? Que quiere lograr una expansión máxima, ¿no? Así como dice Alejandro Magno en su época. Y bueno, esas formas lo hace para que Roma tenga una nueva visión, una nueva hegemonía en el Mediterráneo. Además también por los aspectos comerciales, ¿no? Como acá dice mi compañero, el aceite de oliva, quizás también por esas nuevos productos hace que Roma tome gran interés hacia la exploración de nuevas tierras, ¿no? Ya, esa es la respuesta. Muy bien. Lo respondieron. Eduardo, ¿sí algo que agregar? No, profe, ahí está bien. Listo, listo. A ver, como explicó, nos dice Luis David, su expansión y en esta su búsqueda, ¿no? Y su fin también, ¿no? Sí, profesor, como dije algo preciso durante la exposición, aparte de su expansión, Roma también buscaba lo que es nuevos centros para que se pueda abastecer en el Mediterráneo. Eso podría ser un factor también. Su micro, profe. Perdón. Luis, ¿te parece bien la respuesta de tus compañeros? Sí. Así, profe. Listo, listo. Muy bien. A ver, ¿quién más? Bueno, muy buena pregunta. ¿Quién más? Francesca. Leemos a Francesca, la vamos a leer en voz alta. ¿Cómo influyó en el desarrollo de la guerra que el ejército romano haya estado constituido por ciudadanos romanos, mientras que Cartago contrataba mercenarios? Eh, Solo te digo que esa pregunta es con antropología. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Adelante. La pregunta de Francesca, por favor. La pueden leer, está en el chat. Eh, bueno, principalmente porque se conformó desde el ejército romano se constituyó por ciudadanos debido a las grandes conquistas que hizo en territorio de la península itálica. Eso, aparte de traerle nuevas tierras, trajo nuevos hombres, y con lo cual pudo reclutar un numeroso ejército. A diferencia de Cartago, que como vimos en los mapas, se centraba más en un imperio colonial, más que dominar, buscaba influir primero comercialmente, y además porque su ciudadanía se encargaba más de labores comerciales. Y por eso es que ellos, al no tener tiempo al tener su tiempo ocupado en estas actividades, buscaban más que contrataban a estos mercenarios para que ellos defendieran sus territorios. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien que desee un poquito complementar? Agregar un aspecto pequeño o sea, al contratar a los mercenarios era gracias a los bienes que tenía Cartago en el comercio, ¿no? O sea, gracias al comercio Cartago tiene bastantes bienes, ¿no? O sea, tanto como económicos, ¿no? Por eso, y sociales, ¿no? Por eso también los mercenarios cumplen un factor importante cuando Cartago tiene guerras así, ya que solamente se delimitaba a Cartago a
a dominios marítimos, ¿no? Y ya eso, nada más. Profe, su micro. Perdón, disculpe. Ya, le agrego algo más, le decía, a lo que escribe Francesca, ¿no? Y es que creo que ella apela un poco a una expresión más densa, que es el tema de identidad, ¿no? Ciertamente no va a haber la misma defensa de Esparta por Leónidas en sí que por el hecho de que es espartano, ¿no? A pesar de estar en tierra lejana, lo que están defendiendo es Esparta, ¿no? Y de alguna manera el hecho de que haya ciudadanos romanos, eh, seguramente también hay algunos aliados de Roma allí, ¿no? Como también los tenía Aníbal, que muy bien nos han expuesto la historia desde el lado cartaginés, de alguna manera, lo cual está muy bien. Sí, seguramente los dos tenían aliados tribales o étnicos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el hecho de que Roma haya estado, en su ejército haya estado inmerso por ciudadanía romana, puede ser un plus, ¿ah? Puede ser un plus, ¿no? Puede ser que el Senado se vea, por ejemplo, más forzado porque no solamente tiene ciudadanos, sino muy probablemente algunos de los participantes son senadores, ¿no? O son políticos. En ese aspecto todavía no se abandona del todo la heroicidad, pues, de los griegos, ¿no? Donde cada gran político había sido un enorme y gozaba de un enorme prestigio militar, ¿no? Así que, buena pregunta y la respuesta también de sus compañeros es oportuna, ¿no? Pero es una pregunta más de cariz antropológico, ¿no? El tema de identidad de la antigüedad, ¿con quién lo podríamos manejar? ¿No? El hecho mismo de Cartago, ¿no? Tiene un olfato a Genofonte, ¿no? Acá los jóvenes que han expuesto, pues, sobre tal autor, ¿no? El hecho de, claro, es que tener un ejército profesional cuesta, ¿no? Y Roma justamente trae consigo una tradición militar autónoma por el desarrollo de sus propias fuerzas militares terrestres, ¿no? Sí, sí, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. A ver, una pregunta, a ver, a su compañero, por favor. Están ahí ellos tres esperando. Están con el escudo romano ahí. A ver, o cartaginés diría yo. A ver. A ver, a ver. Pero igual van a participar todos. Adelante, adelante, adelante. Gracias, gracias Rodrigo. A ver, dice, cuáles eran las principales diferencias entre las élites dirigentes de estas dos naciones? ¿Uno fue más fuerte o más estratégica que otra? Claro, primero, si bien establecemos tanto Roma como Cartago son repúblicas, ¿no? Pero la que estaba mejor establecida era la de Romano, por el Senado, ¿no? Por sus élites, ¿no? Que eran más predominantes en el aspecto de expansionismo, ¿no? Por el lado de Cartago, por ejemplo, si bien tenía una república, pero esta no era totalmente así, ¿cómo lo puedo decir? Abarcadora o totalmente bien predeterminada, ¿no? O determinada, perdón. Lo que más denominaba en Cartago era la talosocracia, ¿no? O sea, el dominio de los mares. Y por eso también aquí hay que agregar también sobre los aspectos militares, ¿no? Por ejemplo, en Roma se expandía a base de las guerras de forma terrestre. En cambio, Cartago solamente, si bien es cierto que se expandía, pero no se expandía de forma así autoritaria, o sea, solamente relaciones comerciales, sociales, ¿no? Y esta abarcaba más ya más influencia, ¿no? O sea, más influencia en no solamente delimitarse a lo comercial, sino en lo como lo dije en la exposición, ¿no? En lo político, económico, etcétera. Creo que esa es la principal fuerza de estrategia, ¿no? El establecimiento de una buena república, o sea, una república bien estructurada, ¿no? Sobre todo eso. Muy bien. O sea, entender el tema de la República, hemos dado ya un paso muy grande con la exposición de hoy. Y es que la exposición de hoy ha estado muy marcado, y en línea también con lo de Genofonte, ha estado muy marcado por el tema geopolítico, ¿no?
Claro que Jenofonte es la resistencia, ¿no? En cambio, acá estamos ya, bueno, la resistencia y al fin y al cabo es la decadencia final del mundo griego. El mundo griego ya no puede definirse como la entidad protectora o una confederación, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día en clase, ¿no? Ahora es un mundo terrestre, es una guerra, como bien mencionó sus compañeros en la exposición, que se hace desde tierra, ¿no? Lo marítimo no va a ser suficiente en esta oportunidad, ¿no? Interesante porque sabemos que a los griegos esto le costó por lo menos una hegemonía de casi 200 años, ¿no? Muy bien. Sí, sí lo leyó tu compañero. Jorge Armando. A ver, Eduardo, dale, acá hay una pregunta de Jorge Armando. En lo militar, si no es en el contexto, a ver. Ah, para mí, allá. La formación tortuga del ejército romano tiene alguna relación con las falanges griegas. Los griegos intervinieron de alguna manera en las guerras púnicas. Sí, pero ya como mercenarios. Algunos de los mercenarios eran grupos antiguos de griegos, ¿no? Por más que se buscaba una alianza política, la Magna Grecia ya no podía proteger a sus habitantes. Es más, para esta época el mundo griego está totalmente desunido y además nadie va a enviar pues unos 2000 hombres cuando en este mismo espacio del Peloponeso y de la zona jónico existen guerras que se están llevando a cabo, ¿no? Es más, para el mundo griego todavía sobreviviente, ¿no? Eh, no ve ya más allá de lo que está sucediendo. Seguramente estaban enterados y seguramente conocían que quien ganase la guerra va a dominarlos también tarde o temprano, pero ya no tienen fuerza, ya no tienen hombres para poder implementar o defender o hacer alianzas siquiera, ¿no? Eh, y lo de la formación en Tortuga, debe haber un antecedente histórico particular. O sea, la primera gran formación militar va a ser el tema de falange. Ahora, tú mencionas que si esto puede ser una influencia griega, yo creo que es una mejora en el sistema defensivo griego, ¿no? Recordemos que los romanos, a medida, son como los incas, o sea, a medida que van avanzando y conquistando distintos espacios o agrupaciones culturales o comunidades o etnias o reinos, van también asimilando rápidamente lo mejor de las mismas, ¿no? Y definitivamente la formación en tortuga o la formación diamante requieren un sincretismo de varias culturas, ¿no? Comparemos el escudo romano con el escudo espartano, hay una gran diferencia, ¿no? El escudo romano es inclusive más ligero, ¿no? Es decir, Roma no es el inventor del escudo romano, ha tenido que tomarlo de algunos espacios que progresivamente iba tomando, ¿no? Y la espada, las dos espadas del romano, ¿no? La espada de mediano alcance y la espada gladio, ¿no? Es la corta para desangrar rápido. Entonces es la mixtura, ese sincretismo con distintos espacios que ha ido ganando y que ha ido venciendo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la reflexión probablemente con la influencia de los griegos, ¿no? Pero también es una influencia, digamos, que tendría que verse en una hipótesis o texto de investigación, ¿no? Sobre todo en temas de historia militar, ¿no? ¿Sí? Eso por ahí podría decirte Jorge Armando, ¿ah? Ahora, Jorge nos está preguntando algo más. Esto sí yo creo que va más para ustedes, ¿no? Los griegos, y de ahí leemos lo de Luis. ¿Los griegos intervinieron de alguna manera en las guerras púnicas? A ver, no sé qué pueden ustedes ahí dar alguna sugerencia, jóvenes. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, bueno, no los griegos en su conjunto, lo de la península balcánica, sino lo de la Magna Grecia, como el caso de Siracusa, que durante la Segunda Guerra Púnica se alió con los cartagineses, pero los romanos Mm, rápidamente se dedicaron a asediarla y la tomaron por asalto. Y ese asedio es conocido porque ahí murió Arquímedes de Siracusa, por ejemplo. Y aparte de tomar la ciudad, la saquearon y poco a poco se llevaron las muestras o las manifestaciones culturales que venían de la Grecia misma.
como arte u objetos, y ahí poco a poco Roma iba influenciándose de esa cultura. Así que sí es muy importante analizar la influencia griega en la Segunda Guerra Púnica o en las guerras púnicas. Muy bien, Angelo. Muy bien. Muy bien. Y no sabía que había muerto. O en todo caso, muy bien, muy bien. Muy bien. Ni hablar, ni hablar. Listo, listo. Creo que había una respuesta bastante contundente ahí. Muy bien. A ver, Luis David, pero Luis David creo que tú has expuesto, ¿no? Haz un alcance ya. En estructuras políticas también vemos en lo militar, como bien podría decir la identidad en el caso de los ciudadanos romanos. Es un alcance a la respuesta que es lo de Francesca Treocola, ¿no? Y en Cartago, No, sí, disculpe, adelante, profesor, Luis. una respuesta a un compañero que preguntó sobre no me perdí, de las élites, ¿no? Dirigenciales entre estas Sí. dos naciones. Solo que como mis compañeros estaban hablando, preferí escribirlo, solo que me demoré. Ay, 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 ay. Pero Para no... está bien, es válido, es válido. Y cómo, y si el pueblo no tenía una buena relación entre los magistrados, es la diferencia de Roma, ¿no? Claro, el provincianismo a través del Senado cartaginés fue su perdición, ¿no? Y estás hablando de un imperio, ¿no? Y eras un imperio, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién nos falta preguntar? Nos faltan dos, creo, ¿no? O tres, Bien. tres. Omar, adelante, Profesor, por favor. bueno. Ya, ok. Omar y Di Renzo. Tenía una duda sobre acerca del comienzo de la Segunda Guerra Púnica, porque en la primera se establece un tratado de paz y se supone que Roma vence y todo eso y obtiene el control de Cerdeña y de las islas comerciales que controlaba Cartago. Mi pregunta es cómo estas potencias vuelven a la guerra. Eso es lo que no entendí muy bien. A ver, jóvenes. Pues Jóvenes. sencillo, Cartago, a pesar de perder la guerra, poco a poco iba recuperándose y para eso se sacó provecho de la región de Iberia o de la península ibérica, y a lo cual Cartago, Roma, al darse cuenta de ello, buscó de una vez por todas delimitar sus zonas de influencia a través del Tratado del Río Ebro. Pero a pesar de eso, y como lo mencionó también mi compañero Luis, Cartago decide tomar la ciudad griega de Sagunto, que esta a su vez era aliada de Roma. Y Roma aprovechó a pesar de esta ciudad siendo su aliada, para de una vez por todas iniciar las hostilidades y detener la expansión cartaginesa. Bien, concreto. Muy bien. Ahí, muy bien, Omar. Renzo, adelante, por favor. Y de ahí Bruno, ¿no? Con él terminamos. ¿Qué tal, profe? Sí, yo quería un poco preguntarle a mis compañeros acerca de si ellos podrían hacer un poco de ucronía eh, de lo que hubiera pasado si tal vez Cartago hubiera vencido a Roma, si Aníbal hubiera vencido a Roma, y partiendo de ese hecho que sí pasó, si ellos tal vez podrían hacer un poco de ucronía y contarme lo que piensan, ¿no? Lo que se le viene a la cabeza, lo que imaginan, tal vez. A ver. Eh, ah, Responde. claro, después de la batalla de Cannas, ¿no? Con la victoria aplastante de Aníbal y su ejército, ¿no? Se dice, ¿no? Que prefirió, en vez de sitiar Roma, prefirió, pasar a otra región que no me acuerdo ahorita el nombre, como bien mencioné, a fin de reclutar más gente o más aliados, porque había un descontento por parte de algunos, pues, pueblos, ¿no? Conquistados por Roma. Entonces, no solo eso, se diría también que no tenía la capacidad para poder sitiar y quebrantar, ¿no? la defensa romana. Entonces se podría decir más por un plan estratégico que no fue directamente a confrontar. A modo de agregar sobre la pregunta de mi compañero Renzo Quispe, lo que tú mencionas sobre la ucronía, justo lo habíamos, o sea, como a modo de que cuando estamos estamos ordenando nuestras ideas para la exposición, había así como a modo de conversar, de así, ¿no?
de imaginar, también nos hicimos una pregunta de qué sería si Cartago hubiera vencido a Roma, ¿no? Y nos surgió varias ideas, ¿no? Como por ejemplo de que Cartago hubiera dominado gran parte de Europa, o sea, Alemania, Francia, donde era la influencia de Italia, ¿no? O sea, que Italia como delimita con esos países, al ser derrotada por Cartago, Cartago hubiera tomado posición de esa mayor parte. Así como de repente se hubiera formado igual que Roma, ¿no? De Roma oriental y occidental, también Cartago hubiera sido así, ¿no? Y bueno, no sé si de repente hubiera sido derrotada por los turcos, o sea, no es que Roma cayó a manos de los turcos otomanos, pero si hubiera vencido Cartago, este se hubiera establecido como un gran imperio, un gran imperio, ¿no? Y quizás rescatando también las influencias griegas, ¿no? De repente los griegos también como que vuelven a renacer, a establecerse de forma más estable, ¿no? Pero bueno, no soy así, ¿no? Y solamente pensamos en algunos aspectos, ¿no? No en general también. Pero eso nomás, ¿no? Y gracias. A ver, Gracias a los compañeros por... Ángelo, por favor, mi adelante. bueno, mi, mi parte sobre la Ucrania es un tema muy complejo, pero yo más o menos agarré dos rutas. Y se ha congelado, creo, ¿no? Ángelo, Sí, parece que se fue. O su conexión se ha de repente. congelado, ¿no? Se Su congeló, ¿no? conexión debe haber bajado, sí, tal vez ahora vuelve, profe. Ya, no hay problema. Ya listo, ¿no? O sea, de repente va y entra y no hay problema y ahí termina su idea, no hay problema. Ya, pero sí, o sea, yo me acuerdo mucho de un texto de un historiador de Católica, de nombre J y de apellido R, que sacó un libro, pues, ¿no? En los años, hace unos 6 7 años, ¿no? Tiene su blog ahí, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Muy internacionalista, ¿no? Picotea muchos temas. Y está bien, ¿no? Bueno, su libertad, ¿no? Y él saca un texto donde lanza estas preguntas, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si Pizarro hubiera muerto en Cajamarca? ¿Y qué hubiera pasado si Leguía sobrevivía al 30, si hubiera muerto Sánchez? Estas preguntas son simpáticas, Renzo, ¿ah? Son buenas para reflexionar, para conversar, ¿ah? ¿Sí? Pero en el ámbito de la investigación sí no son asequibles, ¿no? Pero está bien, ¿ah? Yo creo que la respuesta que está Ángelo, junto con la que dio Eduardo, son bastante óptimas, ¿no? En la cual se hubieran convertido pues en una potencia, o tal vez no, ¿ah? Tal vez no. O sea, pudo y como no pudo. El caso más concreto es muere Alejandro y es más, sus generales se reparten, ¿no? Y lo primero que hacen es enfrentarse entre ellos. ¿Mm? O sea, queda eso, ¿no? Así que esa pregunta en verdad es provocadora, es interesante, ¿no? Te encuentro una anécdota Profesor, más ahora con sí se me ese tipo de... escucha. Sí, se te escucha perfecto. Adelante, por favor. Dale. Se me fue la señal. Bueno, ya, No ¿en qué pasa me nada. quedé? Dale, maestro, dale. Me quedé en que en una tercera podía haber ganado otra vez Roma. Pero ya si es que en caso Cartago ganaba la segunda y ya no iba a haber una tercera, pues simplemente el desarrollo de la civilización pues ya no hubiera continuado en Europa, sino tal vez podremos hablar de que hubiera continuado en el norte de África. Ya esa sería pues una cronía ya, muy compleja ya de ver. Mucho. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Perfecto. Listo. Una ucronía, mira. Hace tiempo que no escuchaba esa palabra. Tiempo que no la escuchaba. Ucronía, ¿no? Fuera del tiempo. Muy bien. Muy bien. Cerramos con las participaciones con... ¿Quién nos faltaba? Omar, creo, ¿no? Yo, profesor. Ah, Bruno, perdóname. Ya, listo, Bruno. Contigo cerramos las preguntas ya para hacer la última parte yo. Dale, por favor. Sí, buena exposición la de los compañeros. Felicitarlos en ese aspecto.
Y me ha parecido bien interesante la lectura, ¿no? La lectura sobre la que se ha basado la exposición. Es muy interesante, la verdad. Y así de interesante también es cómo es que el poder militar define tanto en el presente como en el pasado qué estado, qué nación, qué sociedad o qué civilización va a predominar, ¿no? En este caso, Cartago y Roma estaban conscientes de ello, sabían, así como la Primera Guerra Mundial empezó un proceso de paz armada, lo mismo sucedió entre ellos, si nos podemos dar cuenta. Y vemos que se busca cualquier pretexto para que una civilización siempre aplaste a la otra y predomine, ¿no? Lo mismo pasó con Roma y Cartago. En ese sentido, es que cada nación tenía cierta orientación. Si nos damos cuenta con Cartago, ellos tenían una orientación mucho más económica, ¿no? Todo lo veían economía, comercio, etc. Roma también veía ello, pero, bueno, desde lo que yo he visto y lo que considero, es que también tenía la política, dominaba muy bien la política. Y mi pregunta es, si quizás ese aspecto que dominaba más Roma en la política fue definitivo en la guerra, ¿no? Porque podemos ver tanto en la primera, en la segunda, en la tercera habían acuerdos, ¿no? Mi pregunta es eso. Y, y las consecuencias, y también preguntar sobre la consecuencia que definió, la consecuencia de esta guerra que definió en gran parte el futuro de la cultura occidental, ¿no? Eso más que nada. Bien, buena pregunta, decía, disculpen. Adelante, por favor, a ver una respuesta a sus compañeros. A ver, agradecer a mi compañero Bruno Ramírez sobre, sobre lo que dijo. Bueno, respecto a la pregunta, en sí es importante porque el aspecto político siempre tiene que ver, siempre tiene que ver en la forma en cómo se desarrollan los demás puntos, ¿no? Sobre lo económico, social, ya que la política influye todo eso, ¿no? Sobre todo Roma que predomina, lo predomina y predomina muy bien en su política, sobre la forma del expansionismo, ¿no? Y como mi compañero Bruno también dice de los tratados, estos tratados hacen al inicio, ¿no? De que cuando Roma se establece como república, hacen que tanto como Roma y Cartago establezcan sus límites, ¿no? De influencia. Por ejemplo, por parte de Cartago, a mi parecer parece que no tenía o no le tenía mucha fe a que Roma se desarrollase como potencia, pero igual, ¿no? Hicieron estos tratados para que cada uno se mantenga en su lejanía y en su propia influencia de sitio, ¿no? Y bueno, retomando sobre el aspecto político, es importante, ¿no? Ya que gracias a ello, y sobre el Senado romano, ¿no? Sus líderes, las élites, hace que los ciudadanos, ¿no? Los militares tengan mayor potencial, mayor poder, mayor conciencia sobre la forma en cómo se va a llevar el desarrollo de la guerra, ¿no? Y por el otro lado, Cartago, como me acuerdo que dijo la compañera Francesca, que menciona sobre los mercenarios, ellos contratan mercenarios, no que ellos tienen una forma ya de guerra, de forma de ejército establecido, sino que mayormente como dijimos en la exposición, ¿no? Como decíamos, que es comercial, ¿no? Mayormente comercial, de intercambios, ¿no? No se enfocan en sí el dominio a la fuerza, ¿no? En cambio, Roma tiene mayor poderío terrestre, ¿no? Y a la ambición de seguir expandiéndose más, ya llega ya a las guerras, ¿no? A las consecuencias que ya todos conocemos. Y bueno, esa es una pequeña parte de mi respuesta. No sé si otro compañero quiere agregar. Muy bien, ¿no? Ya todos han preguntado. Me gusta el estilo, me gusta el estilo bastante respetuoso, ¿sí? Que ustedes tienen. Un estilo muy particular, ¿no? Sí hay un cambio interesante en la posición social de lo que va a ocurrir después de... Siempre hay cambios. Por ejemplo, después de la guerra con Chile, en el caso específico de Chile va a surgir una nueva burguesía, ¿no?
una nueva formulación de familias que vienen de lo que antes era el empobrecido norte chileno a un enriquecido y salitrero norte chileno. Y esto va a tener una influencia inclusive casi de confrontación civil, ¿no? Poco menos de 20 años después de la guerra, mientras Perú estaba que se mataba por el tema pues, de la reconstrucción que era imposible, Chile más bien empezaba a tener confrontaciones particulares regionales por justamente el enorme e ingente beneficio económico que había obtenido con ella, ¿no? Así que, por ejemplo, muchas de las familias que van a participar en las guerras contra los púnicos, Phoenix, ¿no? El término, como mencionó su compañero, que en verdad eran cartagineses, también lo dijo, no eran precisamente esa pregunta, ¿quién la hizo? Sobre si eran senadores, si eran ciudadanos. Sí, algo estaba repasando y en efecto, no todos son nobles. Y más bien los que participen en esas batallas y sobrevivan van a empezar con un proceso de ennoblecimiento. Muy interesante. La sociedad romana, aparte que va a estar con nuevos personajes que van a empezar por derecho y por participar en esta guerra heroica y memorable, se han ganado pues un espacio, también van a entrar los plebeyos. O sea, va a entrar una nueva reconfiguración de la sociedad romana después de la guerra y su triunfo contra los púnicos. ¿Mm? Y sobre ello vamos a tomar una vez, aquí voy a compartir pantalla, ¿sí? Ahora mismo. ¿No hay alguna pregunta, por favor, para sus compañeros ponentes? Creo que ya todos hemos preguntado, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Yo me queda nomás para cerrar el tema, aplaudirles. Ha sido muy, muy grato. Sí. Va a haber una buena nota. Mayor de 16 de todas maneras. Mayor de 16 de todas maneras. Sí, la exposición tiene un acabado muy bonito. Justo ahora lo estoy viendo a detalle. ¿No? Cuando ustedes están exponiendo, por ejemplo, yo entro, pues, ¿no? A donde han dejado y lo veo, ¿no? Entonces hay un trabajo bonito, bien hechecito, tienen sus mapas, tienen sus figuras, tienen sus mapas grandes, ¿no? Entonces había una buena distribución, ¿no? Y ya, listo. ¿Sí? Va a ser bien, una de 16 tiene, definitivamente. ¿Sí? Bien. Voy a compartir ahora, no sé si ustedes pueden visualizar la pantalla del Classroom. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven? Me dicen sí, por favor, o me dicen que no lo ven. A ver. Sí se ve, profe. Ya, listo. Acá, otra vez, a ver, vamos a ver. Ya. Acá en el Classroom, por ejemplo, ya estamos en la próxima semana. Ay, ¿quiénes se exponen la próxima semana? A ver. El próximo viernes. Entonces, por solamente hay un pequeño cambio. Sí, la hora queda ya como en estas últimas 4. Y 2, leemos para el miércoles, porfa. ¿Ya? Porque el día viernes, como bien estamos viendo, son ya de ponencias. Vamos a ver a quién les toca. Vamos, hoy entré el equivocado, perdónenme. Cronograma. Y a mí, profesor Renzo. Ya. Ok, sí, acá están. Sí, a Renzo y a Omar. Ya, ellos también están haciendo un trabajo que va a estar a la altura de su... Mira, o sea, los trabajos son bien bonitos, ¿no? Hemos visto un poco de historia del arte con las imágenes, hemos visto un poco de política, ¿no? Con el tema de Atenas y Esparta, educación, hemos visto el anábasis de Lucho y de Ángel, que lo han hecho suyo y han ido estrictamente en ese ámbito, en lo militar y geopolítico, perfecto. Hoy hemos visto a Ángelo Eduardo, a Luis Abanto, con Roma y Cartago, ¿no? Con una historia entre lo comercial y lo mediterráneo. Y bueno, la próxima semana vienen Adriano y Trajano, y luego ya nomás, ahí nomás a la siguiente semana vienen la caída de Roma, ¿no? Qué rápido, ¿ah? Qué rápido se nos va, mira. 1, 2, 3. Y Profe, la ¿la siguiente otra semana a las 7 Ah, también? dime. ¿La otra semana también es a las 7? Sí, acá el 21 el No, digo, 31.
No, me refiero a si el otro viernes también va a ser a las 7 de la noche, la clase. Sí, sí, ya estas últimas clases, porfa. Ya. Sí, Gracias. sí, ahí ya termina. Estamos. No, sino que como el semestre de San Marcos, pues o sea, termina en septiembre, te mueve de todas maneras, pues, ¿no? El tema de. Sí, pero sí, sí, ya queda. No soy yo así como ustedes me ven de mover salvo pues una urgencia así final, ¿no? Pero sí, ya quedan los dos horarios ya. El día miércoles conversé con el doctor que llevó el curso y le pedí pues que por favor aguante un poco. O sea, ya arreglamos, ya. Ahí quedamos. Con esto ya no hay más movidas ya. Miércoles de 5 a 6 y media y viernes de 7 a un poco antes de las 9, ¿no? De 7, 8 y media, 8:40. La próxima semana, entonces, jóvenes, tenemos con Omar Pérez y con Renzo Quispe. Y ahí nada más la siguiente semana con Bruno y, mira, con ustedes dos cerramos la caída de Roma. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo han avanzado? ¿Ah? ¿Bien? ¿Todo bueno? Sí, profesor, ahí hemos estado con el compañero Rodrigo aumentando mucha más bibliografía con nuestra exposición para Por favor, no implementar se la olviden universidad. los mapas de estos. Todo era traición. O sea, estos ya no tienen bandera. Siquiera los griegos, por último, pues, tenían donde refugiarse, ¿no? Estos eran unos ladinos, eran unos filibusteros, unos bucaneros, eran estas etnias, ¿no? Terrible, ¿cierto? Traicionaban al mejor postor. Sí, sí, sí. Así que ahí, por favor, hay que ubicar a estas etnias geográficamente. Sí, hay que ver que algunas de ellas van a durar lo que dura, pues, ni siquiera una vida, ¿no? Lo que dura solamente 10 años, ¿no? El propio reino de Odoacro, ¿no? Ya, entonces, si hay algo que aportar, por favor me preguntan con toda paz y nada, muy bien, muy bien. La separata a mí me impactó mucho, es un poquito dolorosa, ¿no? Es ver un imperio, pero desde un punto de vista entre historiográfico y político, ¿no? Así que ahí hay trabajo, ¿ah? Podrían tal vez ver también ahí los últimos emperadores, pues, ¿no? Tal vez el más execrable de todos ellos, execrable, va a ser Valentiniano III, ¿no? Era iba a decir un terrible, pero con su forma de ser pudo sostener todavía en la última etapa, ¿no? Cómo va perdiendo aliados, cómo va perdiendo provincias, ¿no? Provincia por provincia van cayendo, piden ayuda a Roma, no se las va a dar, no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Va un general, triunfa y de premio un asesinato, ¿no? Es dura la caída de Roma, y así que con eso prácticamente ya estamos cerrando el curso, ¿no? Bien, 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 qué bien. Entonces les estaba presentando, acá está, acá está, el tablón, ¿sí? Acá ya está la separata. Esta empata con las guerras púnicas. Justo, y está en el sílabo, no, el profesor ha puesto, no, es que como le digo, o sea, la labor del docente es llevar el barco a buen puerto, ¿no? Entonces, no creamos que el profesor lo ha puesto justo porque estamos conversando. No, mira, nos toca el texto le hemos seguido todos los textos que hemos propuesto en el sílabo. Eso por favor que quede, ¿no? Guzmán, ahora miren, la próxima semana estamos y miren, empatado también con el tema del tiempo. José Domínguez, nueva composición de origen social de los cuadros políticos de la República Romana. Mira, ¿no? Nos toca eso, ¿no? Y justo, ¿no? Justo, se pregunta, ¿no? Sobre esta nueva configuración o sobre el tema de la identidad. Vamos al tablón. Ustedes pueden verlo también, pueden entrar y me confirman, ¿ya? Por favor, jóvenes. Y miren, aquí está. Nueva composición, origen social de los cuadros políticos dirigentes romanos. Siglo IV, siglo III antes de Cristo. O sea, lo que viene después de las guerras púnicas. ¿No? Estábamos justo conversando, ¿no? Y eso está aquí. Los plebeyos empiezan a acceder al consulado. Eso lo van a ver acá. ¿No? Vamos a ver la parte en la cual se relacionan directamente con el tema que acabamos de escuchar exponer a sus compañeros, ¿no? Los plebeyos empiezan a entrar a magistratura, curulas menores. Aquí está. Acá justo está, dice, después de las guerras púnicas. Por ahí hay una palabra. Acá.
Bueno, la aparición de hombres de Estado, la repartición del poder después de la guerra, la nueva recomposición del Senado. Acá está. ¿Lo ven, jóvenes? Acá dice, ¿no? Consecuente a la Segunda Guerra Púnica, tendrán a desaparecer de la escena los grandes hombres plebeyos de nueva ascendencia. El círculo prácticamente está cerrado. O sea, los propios plebeyos, los propios, qué basura, los propios plebeyos que habían triunfado en la Primera Guerra Mundial, que habían participado, tal vez muchos habían muerto, cerraron la puerta a que otros plebeyos participen en la Segunda y Tercera Guerra Púnica, porque y eran muchos ya. O sea, no sé, yo me río tal vez a la distancia, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Que son los propios plebeyos los que participan en que ya no asciendan más plebeyos a las nuevas élites que estas familias estaban tomando. Magistraturas menores, curules, senados, carreras, cursos militares, etcétera, ¿no? ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Ah? Qué bonito, ¿no? La historia universal, ¿no? O sea, los propios son los que le cierran la puerta. Bien, eso lo van a ver en esta separata para la próxima semana, que por favor la van a gozar, sí, es bonita. 200 después de la Segunda Guerra Púnica. Las riquezas son demasiado grandes para compartirlas y el Estado, como manifestación de los intereses de clase de esta nobleza patricio plebeya, ya está definitivamente consolidado. Son estos plebeyos los que han ascendido al poder consular y han llegado al Senado. Listo, muy bien. O sea, lo que había mencionado su compañera, ¿no? Sí formó identidad, por supuesto, ¿no? De esos nuevos plebeyos que van a ser una especie de nuevos ricos de héroes, pues, de la romanidad, ¿no? Y ellos mismos van a cerrar la puerta a otros plebeyos para que ya no puedan acceder a los cursos militares con las guerras vinientes. Y por supuesto, es que las guerras que se venían eran no más fáciles, ¿no? Pero sí se sabía que el desenlace iba a ser estrictamente a favor de Roma, ¿no? Ya, esa separata entonces está ahí. Sí, ya está. Y por favor, para el miércoles la leemos, ¿sí? Para tener una participación así como la que hemos tenido hoy. Sí, entonces está en el Classroom, ¿no, jóvenes? ¿Sí? ¿Se visualiza en el Classroom? ¿Me Sí, confirman? profesor. Excelente, puede abrir. Francesca. Ya, entonces ahí está tu respuesta, Francesca, ¿eh? Sí, genera identidad, pero una identidad bastante exclusivista, ¿no? Bastante exclusivista. Muy bien. Vamos ahora a lo nuestro, ¿ya? Nos queda, ok. Voy a compartir ahora y esto ya lo cuelgo mañana, como ustedes los sábados ya cuelgo los dos videos y ahí está, también cuelgo el PowerPoint. Acá está Roma y Cartago. Ahí. A veces pienso que es el Zoom y que lo de clic. Bien, voy a agrandar. Sí, uy, casi se me olvidó enchufar. El enchufo se me cuelga. Listo. Un repaso rápido. Bueno, habíamos visto el tema de la guerra púnica, que sus compañeros están viendo con bastante más detalle. Habíamos visto los orígenes en la ciudad de Tiro. Roma, una ciudad continental, ¿sí? Y curioso que también Macedonia sea una ciudad continental. Ojo, ¿ah? Ahí también viene otra respuesta que uno de sus compañeros presentó sobre el tema de la formación de Tortuga, ¿no? Pero es curioso, pero los mayores ejércitos, los más extensos, han sido terrestres, ¿no? Como para pensarlo, ¿no? No podemos ir más allá, ¿no? Se necesitaría una tesis, ¿no? Una tesis, por ejemplo, de bachillerato, ¿no? La base militar terrestre de los romanos en las guerras púnicas. ¡Ah, su máquina! Ahí sí, interesante, piénsenlo. Particularidades del tratado, inicio de la futura guerra, ¿no? Lo que habíamos mencionado con sus compañeros. Bueno, sus compañeros han mencionado, mejor dicho, ¿no? Me estoy apropiándome. La Roma republicana del siglo IV, sí, es una mínima importancia el Mediterráneo, están más preocupados en el dominio terrestre. Roma se asegura por vía diplomática que los influyentes comerciantes fenicios no se involucren. Roma está firmemente ligada en esta etapa de su historia, en este contexto, bueno, eso lo hemos escuchado, ¿no? Acá está un poco el mapa de Sicilia, de Cartago, ¿no? Pobres sicilianos, ¿no? Con guerras, bueno, entonces se puede entender un poco un poco nada más, la actitud, pues, de estar al pendiente, ¿no? Ha pertenecido a tantos países, la relación con los griegos, aquí nos habíamos quedado, ¿no?
Roma en el sur de Italia, Roma, Cartago y los griegos. Los cartagineses con los griegos de Sicilia, y por su parte el rey de Epiro, Pirro, viene como campeón de las ciudades griegas que se resisten a Roma, en especial Tarento, así como la trata de un enemigo común. En otras palabras, el último rey griego en la zona de Sicilia va a ser Pirro, ¿no? Aunque claro, sabemos que griego no era, pero de alguna manera este territorio es el que a él le tocó defender, ¿no? Finalmente ya vimos con sus compañeros que Roma domina pues la Magna Grecia en el 275 a.C. Pirro fue derrotado y los romanos quedaron victoriosos. A partir de entonces dominan la Magna Grecia, que es la parte final de la bota. Pero hay un problemita grande, ¿no? En la isla, ¿no? Se puede decir que este es el momento en el cual Roma se revela como el nuevo poder del Mediterráneo. Roma ya se consolida prácticamente en toda la península itálica, ha expulsado, o como muy probablemente haya sucedido, tienen nuevos esclavos, ¿no? Esclavos griegos. Y con los esclavos griegos viene también toda la cultura griega, ¿no? Viene toda la influencia de los dioses, viene toda la influencia cultural, ¿no? Aunque el tema de la escritura sí hay una distancia de diferencia muy grande, ¿no? Las causas, y ahí también se ve la practicidad de los romanos, ¿no? O sea, no, seguramente hay algunas divinidades antiguas, etruscas, ¿no? Pero frente a lo complejo y frente a la estructura que de alguna manera facilita la adoración a los dioses griegos, pues va a haber una continuidad, ¿no? Algo, por ejemplo, del cual solamente estarían cercanos los macedonios, ¿no? No así los griegos. Recordemos que los griegos van a ser fieles a sus dioses y sus dioses tienen un sentido de localía e identidad con su terruño muy grande. Los nombres que habíamos estudiado, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, una diosa griega, pero que se le agrega el epíteto del lugar de origen de algunas de las personas, ¿no? Entonces, hasta el Minerva Atenea, ¿no? La Minerva de Atenas, ¿no? O el dios Ares Aquileo, ¿no? O el dios Ares, Aquiles, laocedemónico, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo decir? Pues la Virgen María, ¿no? Digamos, la Virgen María de Arequipa, Chapi, ¿no? O la Virgen María de Cocharca, ¿no? Más o menos, claro, estoy haciendo un ejemplo bastante estirado, pero por ahí va un poco el ámbito de los dioses, ¿no? Y bueno, los romanos lo van a universalizar, ¿no? Vamos a volver a los dioses, después, casi ya al último, casi al final. Pero con este separata terminamos un poco esta línea geopolítica y de cómo sí efectivamente va a haber una reconfiguración de la sociedad. Recuerden, por favor, para el miércoles una lectura, ¿ya? Acá hemos visto con detalle, ¿no? lo de la rebelión, ¿no? En Sicilia y el dominio final de los, ¿no? Perdón, la guerra final contra los cartagineses, ¿no? Yo me voy a ir por otro lado, porque eso ha sido expuesto muy bien por sus compañeros, los aliados. Pero es que en verdad no hay aliados, ¿no? Y con eso vamos cerrando, o sea, están a la expectativa, y eso se da en toda historia. En los incas, por ejemplo, los famosos Incarruna, ¿no? Las piedras se convirtieron, ayudaron a los incas, a Pachacute. Ahí me acuerdo que Valdemar, o sea, Valdemar como docente te cuenta una historia y luego viene el impacto de la historia, ¿no? O sea, como un puño ahí, ¿no? Yo me acuerdo que nos contaba esa historia bien detallada, como 40 minutos. Bueno, él tenía 3 horas corridas, pues, ¿no? En la defensa y cómo Pachacute y las piedras, ¿no? Luego se convirtieron, ¿no? Él más o menos tenía ese estilo, ¿ah? Y en eso te decía, ¿y ustedes creen que eso fue así? O sea, no tenías 40 minutos así, todos, ¿no? O sea, todos estábamos escuchando, todos estábamos, pues, nublados, desconocimiento, el detalle de la batalla contra los chancas, los nombres, los idolíos, todos así. Y en eso te dice Valdemar, ¿y ustedes creen que eso pasó así? Y ya, la risa generalizada y luego te daba el detalle, ¿no? Decía, esos Incarruna, esos que estaban, eran los aliados, no me acuerdo ya, pues, ¿no? De Aymara, no sé, voy a ponerle, ¿no? Bueno, pero sí eran de los reinos lacustres que estaban esperando a quien apoyar, ¿no? Si los chancas ganaban, remataban a los incas, ¿no?
y si los, bueno, como sucedió, los incas iban ganando, remataban a los chancas, ¿no? Y se aliaban inmediatamente, ¿no? Siempre me acuerdo de esa clase, ¿no? Del doctor. Bueno, sí, en Perú no decimos doctor, no decimos el doctor, ¿no? Le ponemos la tilde donde no está. ¿Por qué menciono este caso? Porque algo así está pasando en esta gran guerra entre los púnicos, cartagineses, mejor dicho, y entre los romanos. La silenciosa y desleal propuesta de, entre comillas, los aliados. Después de tomar Agrieto, muchas ciudades mediterráneas se habían aumentado el partido de los romanos por temor a sus ejércitos en tierra. O sea, miren que está contraria. Cuando iban con sus elefantes, Aníbal, voy a ponerlo en un tono así sarcástico, ¿sí? Cuando iban con los elefantes a Aníbal, todos iban a, somos púnicos, hagamos alianzas, amigos para toda la vida, ¿no? Forever alone, o sea, excelente, ¿no? Y cuando está ganando las batallas los púnicos, o sea, mandan soldados, ¿no? Pocos, ¿no? O sea, los piden y mandan, sí, o sea, están pensando en repartirse Roma. Roma empieza a voltear, Escipión hace una jugada maestra, ¿no? Inmediatamente rompen los tratados y vuelven a hacer alianzas con los romanos, ¿no? Ellos nos obligaron, ¿no? La lealtad del desleal, ¿no? eh, eh, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Muchos puertos independientes, reinos marítimos pequeños, vamos a ver un mapa ahorita mismo, habían abandonado temiendo también a la escuadra cartaginense, o sea, ¿no? Hay un cuento, no sé, ¿a alguien acá le gusta leer un poquito de literatura? Hay un cuento ahí de Julio Ramón Ribeiro que habla sobre un prefecto que empieza a tener la llamada del gobierno y que cambia de cuadro, ahora que había un golpe de Estado, pone el cuadro militar, habla mal del militar, manda un telegrama felicitándolo, luego hay una respuesta, no, que el presidente ha retomado, los militares lo han apoyado, uy, llama inmediatamente, corta ese telegrama, no lo mandes, vamos a volver a... Es un cuadro, es un cuento bien simpático de Ribeiro, que está en sus obras completas, que es un solo tomo, pero muy grande. Y bueno, de alguna manera, esta es la figura que políticamente está aconteciendo con los, entre comillas, aliados, ¿no? Y en menos de 12 años. O sea, estos cambios de bandera, o sea, políticos que hoy en día podemos observar, o sea, a nosotros los historiadores no nos cuenta nada nuevo, pues, no es nuevo, ¿no? Acá, por ejemplo, o sea, ellos son muy cautos estos reinos, porque saben del poderío de ambos, del poderío marítimo de los púnicos y del poderío terrestre de los romanos. Una vez que el imperio, bueno, el Estado romano, la República, triunfa, ya están, como bien mencionan sus compañeros, en camino al imperio, ¿no? Y Roma ya negocia con estos, pero con otro talante, ¿no? Ya incluso no negocia la independencia, ¿no? Negocia su anexo, ¿no? Negociamos la anexación, ¿no? No les queda otra, ¿no? Van a pedir más bien mejores tratos, mejores condiciones sociales para sus élites dirigentes, y el romano acepta, porque el romano es práctico, no es como el griego. El griego hace mucho problema. El griego, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si los púnicos, con esta tradición griega talasocrática que tenían, hubieran empezado el primer problema? Nosotros, los fenicios, vamos a tener el dominio a través de nuestros senados, ¿no? Ya ahí ya hubiera sido más un tema de confederación, ¿no? En cambio, los romanos vienen con el ejército encima. El trato es ¿aceptan o aceptan? Aceptamos, ¿no? Pero, por favor, antes de entrar en la guerra, dennos a nosotros la élite la posibilidad de continuar siendo... Perfecto. Si eso hicieron los romanos en Judea, ¿no era acaso, ¿cómo se llamaba el rey, que en el tiempo de Jesús? El rey de Judea, Herodes. ¿Quién era? Herodes, ¿no? El rey de Judea, súbdito de Roma. Entonces los romanos son prácticos. Eso, imposible con un dominio griego. Porque al fin y al cabo los griegos siguen siendo religiosos antes que ciudadanos. Eso hay que apuntar. Si recuerden, por ejemplo, los que han leído el Genofonte, que había sacrificios
antes o después de la guerra, ya no solamente por el tema del ágora, ¿no? O sea, para saber si es que van a triunfar o no. O sea, era parte de su, ¿no? Era parte de su condición de ser griegos. No estamos diciendo que el romano deje de ser religioso, pero seguramente hay una identidad con el terruño mayor que con el tema del dios o religiosidad. ¿Qué les parece? ¿Ah? A ver, ¿qué les parece este cambio de aceptación de la autoridad? Lo van a ver en esta separata, que va a ser una lectura principalmente política, la que van a hacer de Domínguez. Domínguez es un ducho en el tema romano, sino que en esto es la complementación de lo que va a ser también el camino al fin del Estado republicano romano, ante las nuevas adquisiciones de guerra, ¿no? El botín de Egipto trastocó terriblemente las riquezas hacia arriba, ¿no? Generó una inflación también, por supuesto, pero definitivamente cambia ya no se necesita un senado, no se necesita un emperador. ¿Mm? Interesante, ¿no? Estas lecturas van en esa línea, ¿no? O sea, vamos a volver a lo religioso, pero ya cerrando, ¿no? El círculo romano, para entender, pues, que el mundo religioso no es que termine con los griegos, pero es superado por los romanos. ¿Mm? No se van a hacer problema. No van a imponer dioses. Es más, los romanos van a adquirir en su extensión la religiosidad ajena. ¿Mm? Vamos a seguir a Bernán en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál era la frase de Bernán? ¿Te acuerdas, Francesca, que te gustaba mucho, que nos dijiste en la exposición, la de Bernán? ¿Alguna vez lo mencionaste? ¿Sobre lo monumental? Sí, sí. ¿Cómo era esa Ya, frase? más Sí, adelante. parafraseándolo, decía que las otras artes ya casi como que le habían quedado chico y necesitaban algo mucho más grande que pudiera expresar todo su poder. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, yo les voy a mostrar, claro, o sea, necesitan algo más grande, pues esa grandiosidad le daba la identidad, ¿no? Con lo extranjero, con lo alejado. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos, les voy a mostrar este es en Al-Fayum. Al-Fayum es un oasis en Egipto que fue una población romana por casi 300 años. Yo les voy a mostrar, no sé si se ve ahí a un dios Anubis, pero con toda la toga romana. No sé si lo visualizan. ¿Se ve? No, No. no se ve. Ya, listo. Voy a entrar una vez. Ya, listo, Jorge, leído. Vamos. Y ahí vamos cerrando ya. ¿Lo visualizan ahora? ¿Sí? ¿Lo visualizan? ¿Me dicen que sí? ¿Me dicen que no, por favor? Sí, sí, profe. Por ejemplo, es Anubis, totalmente romanizado. Totalmente romanizado. Vamos a colocar acá, por ejemplo, Al-Fayum Tombs Roman Tombs. Y miren, por ejemplo, estas tumbas que se han encontrado en Al-Fayum, que son de ciudadanos romanos, tienen, voy a compartir ahora mismo, acá un momentito, acá está. Compartir esta pestaña. ¿La ven ahora, por favor? ¿Ven esta pestaña? Sí, sí, profe. Los romanos los que vivían en Al-Fayum, disculpe, se volvieron egipcios, se momificaron, momias romanas momificadas, romanos momificados. Así de prácticos eran los romanos. De esto ya conversaremos en 2 clases más, ¿no? Ya casi no lo que sería la penúltima clase, ¿no? ¿Qué les pareció eso? ¿Ah? Eso no puede hacerse un griego, jamás. Bueno, perdónenme la frase, pero le dieron vuelta a Alejandro por creerse Dios.
Ellos tienen una identidad más cercana con su terruño que con la divinidad. Y, o sea, primero es terruño, luego la divinidad. Qué interesante, ¿no? Al que le gusta un poco buscar al Fayum, coloque, es impresionante, ¿no? El Fayum. Se puede hacer toda una clase con el Fayum, ¿no? Tranquilamente. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, nada, hemos visto pues que los aliados esos que nos dicen contigo hasta la muerte, retroceder nunca, rendirse jamás, pues, ¿no? Fueron los primeros, o sea, prestaban el servicio y hombres y juraban lealtad eterna, pacto de 1000 años a nuestro amigo Aníbal. Terminada la guerra, hacían pacto inmediato con los romanos, ¿no? ¿Sí? Estaban las tribus iberias, estaban las tribus gálicas, que sí, los gálicos sí tuvieron un sentido más avanzado. Sabían que si caían los púnicos, seguían ellos, como efectivamente pasó, ¿no? Ellos sí prestaron ayuda, como lo ha mencionado muy bien en esta ponencia de sus compañeros, ¿no? Y ya le dije, ¿no? Creo que más de 17 van a tener, ¿eh? Eso, no duden, no duden. 17 para arriba, ¿no? Igual o más. Muy bien. ¿No? Entonces son diferentes espacios, diferentes alianzas. Aníbal hizo buenas alianzas, ¿no? Pero fue el propio consulado cartaginés quien cerró pues toda esa posibilidad, ¿no? Bien, jóvenes ilustres. Preguntas, comentarios, ¿sí? A ver, perdóname, voy a hacer lo que justo. Perdóname, ahora sí, ya listo. Listo, jóvenes. Entonces, bueno, ahí estamos quedando, pero cuente, ¿qué les parece esta diferencia que hemos hecho ahorita entre lo romano y lo griego? ¿No? ¿Es grande o es pequeña? ¿Cómo lo ven? Algo rápido nomás, no, es una reflexión así abierta que podamos compartir ahora. Uy, de repente pues estoy equivocado. Ahí sí está. ¿No? A ver, Rodrigo, ¿por qué? Cuéntame. Por eso fueron purgados. Se parece en algo, claro, claro. Es que esta es una visión antropológica, histórica, de la antigüedad. ¿Sí? Y nos estamos enriqueciendo en estas dos clases de una historia entre lo geopolítico y la diplomacia, ¿no? Ahora vamos a ver cómo las élites van a reconfigurarse y para eso la lectura que el miércoles voy a preguntarles. Muy bien, jóvenes, de verdad, es un gusto, es un gusto. ¿Sí? ¿Se parecen? Claro que sí, por eso fueron programados. Muy bien. Entonces, jóvenes, listo, con eso estamos terminando el día de hoy. Si no hay preguntas. Quería hacer una pregunta, pero fuera de la clase, fuera del tema de la clase. Ya, le listo. mandé un correo, profe. O bueno, espero que... Ya, listo, ¿Se lo hago? espera. Sí, no, espera mejor, terminamos y ahí para lo que gustes, listo. Bien, jóvenes, entonces aquí ya tengo la grabación y